No lo puedo evitar, no lo puedo parar. Ya se me hizo costumbre adorarte. No cesaré jamás, ya no quiero callar. Tengo esa hermosa costumbre de adorarte. Me acostumbré a tu amor, tiene tu aroma mi alma y mi corazón tiene forma de ti. Me acostumbré a tu voz, a tus dulces palabras que me dan vida. Estoy cautivado por ti, mi amado. No lo puedo evitar, no lo puedo parar. Ya se me hizo costumbre adorarte. No cesaré jamás, ya no quiero callar. Tengo esa hermosa costumbre de adorarte. Me acostumbré a tu amor, tiene tu aroma mi alma y mi corazón tiene forma de ti. Me acostumbré a tu voz, a tus dulces palabras que me dan vida. Estoy cautivado por ti, mi amado. Solo quiero corazones, porque hay una necesidad del Señor. Por lo menos en mi corazón hay una necesidad enorme del Señor y entiendo que la iglesia de Cristo debe anhelar su presencia como nunca antes, y como bien hablamos cada vez que tenemos la posibilidad de ministrar al Señor, entendiendo que los tiempos se tornan violentos y que tenemos que estar atentos para poder arrebatar, ser de los que arrebatan el reino y de los que pertenecen al Señor y se quedan con Él para siempre. Abrazados de Cristo, dice la Escritura que Él nos corrió, nos alcanzó, nos amó, perdonó nuestros pecados. Hemos entendido la bendición de estar con Él. Por eso ahora nosotros tomamos la decisión de abrazarnos de Cristo y no soltarnos jamás, porque separados de Él nada podemos hacer. Pero bendito sea el Señor que nos da la posibilidad de que permanezcamos con Él para siempre. Él nos dio la promesa de que iba a estar con nosotros todos los días. Eso es siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, hasta que todo termine, hasta que sean cambiados los tiempos proféticos, pero sea cual fuese la condición en la que se encuentre el sistema, la profecía, todo dice que va a pasar, pero su palabra no puede pasar nunca, permanecerá para siempre en nuestros corazones, y de esa palabra nosotros nos vamos a aferrar siempre. Amén. El Señor nos ministra que somos del grupo de los que estamos siendo sanados por el Señor, de los que estamos siendo fortalecidos por Él y de los que formamos parte de la tierra de los vivientes, sanos, fuertes y vivos. Amén. La mesa del Señor viene a proveernos de un alimento verdadero, genuino, que nos va a acompañar para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios y poder permanecer en ese lugar. Claro, en el camino transcurren muchísimas cosas, pero qué bueno es entender de forma intelectual, pero también en nuestro corazón de manera espiritual, de que el trono de la gracia se apertura
más que nunca para que podamos acercarnos con confianza. No con el simple hecho de pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos, cambiar la manera de pensar, eso es extraordinario. Pero siempre tenemos que tener y estar atentos y anhelarlo en nuestros corazones, el poder acercarnos al Señor, a su trono, cuando las cosas no marchan bien, pero también cuando las cosas están ahí, como el Señor las preparó para cada uno de nosotros y las disfrutamos. Amén. Cuando estamos siendo abrazados por la abundancia del Señor y cuando de forma circunstancial las cosas en apariencia, porque no es nuestra realidad es Cristo. Entonces, sean los procesos que nos toquen pasar, también tener presente que hay un trono de la gracia, un lugar donde podemos encontrarnos con Él para alcanzar el oportuno socorro. Y en ese lugar, ser sanados, ser fortalecidos y permanecer como vivos, como los vivientes, como los que fueron vivificados en su espíritu. Ahora bien, estamos en nuestra ministración familiar, este es un altar encendido. Creemos que la iglesia, creemos que las familias tienen que estar posicionadas sobre la roca. La roca es Cristo. Y sea que vengan vientos, que vengan lluvias, que vengan tempestades, nuestra casa permanecerá firme porque está posicionada en el Señor. Amén. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Tenemos que recordarlas. Tenemos que afirmarnos, tenemos que volvernos de otras, pero hay cuestiones que la Escritura nos deja ver para que podamos seguir en ese proceso de sanidad, en ese proceso de fortalecimiento y también para permanecer vivos. Aunque parezca redundante cada vez que usted escuche, porque así me acontece a mí, de que formamos parte de los vivientes, significa que hay un oído, significa que hay una integridad, significa que el Señor está trabajando de manera integral en nosotros, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, y que en ese proceso de perfeccionamiento nosotros queremos quedarnos ahí mismo donde Él está trabajando, en la casa del alfarero, para que Él haga de nosotros lo que es mejor y lo que Él considera mejor. Y lo que Él considera mejor siempre será para nosotros una bendición, siempre, porque Él es bueno. Amén. El título que le he puesto al mensaje en esta noche es Costumbres de una casa. Porque para permanecer, insisto, en ese proceso de sanidad, de fortalecimiento y de vivificación de parte del Espíritu Santo para con nosotros, para con nuestras familias, para con toda nuestra casa, para la congregación de los santos, que la consideramos una casa espiritual. Para la iglesia de Cristo hay costumbres que tenemos que tener bien presente y hay otras que tenemos que dejar de lado definitivamente. Ustedes van a ver que el tiempo final nos insta a que tengamos que definirnos todos los días. Todos los días decidimos proclamar a los aires, afirmarlo en nuestro corazón, que yo y mi casa serviremos al Señor. No importa lo que acontezca, no importa lo que pase, vamos a permanecer sirviendo y adorando al Señor. Adorando y sirviendo al Señor, siempre, porque para eso fuimos llamados. Pero hay costumbres que, por ejemplo, el Señor desde un principio quiere extirpar. Hay costumbres que pertenecen a Egipto. Y así como aconteció con el pueblo de Israel, así también acontece con la iglesia. El Señor quiere quitar, extirpar
todo lo que no nos hace bien y que lo hemos formado como hábitos. Así como en el reino hay hábitos, hay costumbres, y eso hace que haya una nueva cultura, porque en definitiva el conjunto de hábitos hace una costumbre y el conjunto de costumbres hacen a una cultura. No hace mucho tiempo, no recuerdo, seguramente un año y pico, predicábamos sobre esto cuando hablábamos sobre el reino, porque el reino tiene una cultura, tiene un lenguaje, tiene una revelación distinta, tiene parámetros que no tienen absolutamente nada que ver ni con Egipto, ni con Babilonia, ni con Asiria, con todas esas figuras que representan a un sistema que está en contra de Dios y de sus mandamientos. Por eso el libro de Levítico, por ejemplo, que es el libro del sacerdocio de Cristo, del sacerdocio del Señor, una figura hermosa en todos esos pasajes, indica que el Señor le pidió a su pueblo que guarde los mandamientos y que no tome las costumbres de las naciones de las cuales fueron desarraigados. Lo que estaba diciendo en definitiva el Señor es que todas las cosas que hacíamos antes ya no nos sirven, porque hay otras mejores, porque hay otras que son mayores, esas que el Señor provee para que nosotros podamos tener plenitud. Ahí tendremos que identificar qué costumbres todavía hay en nuestro corazón, en el orden espiritual, en nuestra casa, en la iglesia, ¿por qué no?, en la congregación, para extirparlas totalmente, para sacarlas, porque vienen de otros lugares, pertenecen a otros territorios, y lo que vienen a hacer es a perjudicarnos. El libro de Salmos también hace una mención muy, pero muy clara de que el Señor no permite que nos mezclemos en las costumbres. No es que puedo estar con algunas costumbres que aprendí en el Señor, conforme su palabra y el Espíritu Santo, y algunas que traigo de cuando no pertenecía a su reino, porque justamente fui extirpado. No puso parches el Señor, no había manera de que vaya como de a poco. Y bendito sea Jesús porque dice que nos sacó con mano fuerte, extendió la mano y nos sacó con brazo de poder para extirpar directamente todo lo que había traído un perjuicio y nos mantenía en un lugar de muerte. Entonces sí, Él empieza a sanarnos, a fortalecernos y a hacernos entender que ahora estamos vivos. Porque Cristo vive y Él está en nosotros. Y si Él está en nosotros, nosotros también vivimos. Y eso es para siempre. Amén. El salmista recordaba que hay costumbres que nos contaminan. Hay costumbres que necesitamos prestarle mayor atención a lo que o como lo veníamos haciendo. Tenemos que hacer como un zoom, ponerle una lupa, ver qué cuestiones ya no encajan en la vida a la cual fuimos llamados. Así, de forma personal, pero que en definitiva también tenemos que mirarlo como familia, para ayudarnos, para asistirnos. Habíamos hablado también hace un tiempito que hay una operación en esa involución del creyente que viene justamente de una operatoria de Satanás, que el Señor lo reprenda, en donde nosotros no estamos para acusar, nosotros no estamos para separar, no estamos para destruir, sino que los más que vencedores, con un espíritu de mansedumbre, levantan a aquel que está debilitado, porque en ese levantamiento hay sanidad. Y en ese levantamiento, nuevamente,
somos posicionados como aquellos que están vivos, que parecía que iban a morir, pero que hubo alguien, que hubo una iglesia, que hubo una familia que tuvo en cuenta todas estas cuestiones para que se pueda ejercer un levantamiento en el nombre del Señor. Así tenemos que actuar nosotros en nuestras familias. Y así el Señor quiere que podamos sacar malas costumbres y que podamos prestar atención y darle preeminencia a las buenas costumbres. Y eso también tiene que acontecer primeramente en nuestra casa. Amén. Luego viene el Nuevo Testamento, el libro de Romanos en el capítulo 12, haciendo mención con total claridad respecto a esto de las costumbres. Tengo la versión Reina Valera contemporánea, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Leemos. Si lo encontró me dice amén. Romanos capítulo 12, casi como que de memoria lo conocemos. Y dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Claramente está diciendo un servicio. Nosotros como una ofrenda, como un servicio. Así se debe adorar a Dios. Ahora sí, si no, ¿para qué los traje? Siempre los traigo, nunca los uso. El verso 2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Leemos nuevamente, porque ahora tengo anteojos. Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y esto es palabra de Dios. No solo estamos siendo ministrados de forma contundente en el área del servicio, en el área de la adoración, sino que ahora viene su palabra y nos dice que para que eso pueda darse correctamente, nosotros tenemos que tener bien en claro a qué reino pertenecemos. ¿Y cuáles son las costumbres de ese reino? Que no son las mismas que las del reino del que fuimos sacados, de un reino de tinieblas. Ahora hay otros hábitos, hay otras costumbres y hay otra cultura, hay otro lenguaje, hay otra manera de percibir las cosas. Y es bajo la unción del Espíritu Santo y poniendo bases en su palabra. Evidentemente, traer costumbres de otros lugares debilita nuestra adoración y nuestro servicio. Porque se mezclan. Porque nosotros consideramos que se puede. Por eso viene la voz apostólica y dice, les ruego, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes como un sacrificio, como una ofrenda, un lugar en donde hay cuestiones que necesariamente tienen que morir. Porque el altar donde se oficiaban los sacrificios era un lugar de muerte a malas costumbres, a pensamientos que eran ajenos al Señor, un lugar donde claramente iba a haber una descontaminación del sistema de Babilonia, del mundo, de Egipto, de todos esos lugares y esas fuentes que quieren venir a debilitar, insisto,
nuestra adoración y nuestro servicio. No se adapten a las costumbres de este mundo. Con insistencia, dice el Señor, necesitamos transformarnos por medio de la renovación continua de nuestra mente. Porque de forma continua recibimos una info desde otros lugares. Porque es maravilloso estar en la casa de Dios. Este es un lugar de refugio, así nos ministraba Martín, y yo lo creo. Me abrazo a esa verdad. Este es un lugar de refugio. Nuestro hogar es un lugar de refugio. Cada vez que tenemos la posibilidad de encontrarnos con el Señor, es nuestro lugar de refugio. Ahora, por ejemplo, en el orden cotidiano, mañana cada uno de nosotros vamos a llevar adelante diferentes actividades. Trabajos, estudios, en fin, tendremos que ir algunos al médico, otros a hacer compras, otros a visitar a algún familiar. No sé, cada uno tendrá una tarea que llevar adelante. Todos esos lugares, querramos o no, son lugares de contaminación. No porque, mejor dicho, no es para que nosotros vayamos a esos lugares así. No, pero sí tenemos que estar atentos. Por ejemplo, cada vez que vamos a algún hospital, cada vez que vamos a alguna clínica, son lugares, no son lugares de vida, aunque en ese lugar se intenta salvar, se intenta llevar adelante formas en donde la calidad de vida sea mejor. Pero es un lugar oscuro, es un lugar de muerte, es un lugar de enfermedad. Entonces, si nosotros vamos como panchos por su casa, ¿también dicho así, no? Costumbre del mundo, pastor. Y no estamos atentos a esas cosas, y llegamos a la guardia y nos acostamos en una camilla donde vaya a saber qué aconteció, sin cubrirnos, sin orar. No que entra al hospital en el nombre de Jesús. No, tranquilo, cubriéndose con la sangre de Cristo, entendiendo intelectualmente, pero también espiritualmente lo que acontece en esos ambientes. Aún con lo que van a darle a nuestros hijos, lo que van a inyectarle, lo que le van a dar de tomar, en fin, pedirle al Señor que se cumpla esa palabra que dice, aunque se nos dé fuera de nuestras voluntades algo mortífero, no nos hará daño, porque el Señor está con nosotros. Porque claramente hay cuestiones que nosotros elegimos y hay otras muchas que no. Por ejemplo, los alimentos. No se ora simplemente porque se agradece. Pedimos una cobertura de parte del Señor sobre nuestra mesa para que todas esas contaminaciones que traen esos alimentos no nos perjudiquen y sean de verdadero provecho a nuestros cuerpos. Bueno, y así con muchísimas cosas. Hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, con la literatura que le dan a nuestros hijos para estudiar, para que ellos sean despiertos, puedan entender, no desde un lugar místico, sino desde una verdad espiritual. Claro que tienen que leer, estudiar matemáticas, lengua, historia, filosofía, pero dentro de muchas de esas materias pedagógicas hay pensamientos y pensadores que volcaron algo con un fin determinado. Y nuestros hijos, por una cuestión intelectual y de aprobación, tienen que conocerlo, porque está bien que conozcan y que tengan un conocimiento amplio de todas las cosas, pero no puede ser mayor que el conocimiento de su Dios. Para aún estar apercibido de todas estas cuestiones, orar por ellos y enseñarles a que ellos, más allá de lo que les toque estudiar, se cubran para que sus pensamientos no sean trastocados ni desviados. Eso acontece, mis hermanos. Entonces, transcurrido el tiempo, si eso no se ministra, ellos están más contentos con frases de vaya a saber quién
y no proclaman la verdad escritural de su Señor y Salvador, que es Cristo, y su palabra, que es bendita para siempre. Entonces miren qué interesante, no adaptarnos a las costumbres. Lo que nos está diciendo el Señor es que estamos en continuo contacto con todas esas cosas. Y necesitamos, así también, de forma continua, descontaminarnos. Por eso estos encuentros, son importantísimos. Por eso es maravilloso venir y adorar al Señor. Por eso es hermoso cuando nos reunimos los santos. Por eso es hermoso cuando se nos ministra de principio a fin. Porque entre muchas de las cosas que hace la palabra de Dios, en virtud, una de ellas es descontaminarnos y no permitir que todas esas cosas se nos impregnen y queden ahí y produzcan hábitos y costumbres que van a deteriorar nuestra vida espiritual. Pero viene el Señor a hacernos entender que necesitamos una metanoia, un arrepentimiento, retomar el camino siempre, preguntar para poder estar firmes, para poder mantenernos, para que no transcurra el tiempo y lo que hemos creído como una verdad, con una convicción clara, transcurrido el tiempo porque hemos dejado de lado al Señor, a su Espíritu y a su palabra, luego vengamos y pensemos algo distinto, porque vinieron costumbres, hábitos, voces, fuentes de contaminación a las cuales no les prestamos la debida atención y llegado el momento nos encontramos que prevalecen más las costumbres del mundo que las costumbres del reino de Dios. Así que necesitamos estar atentos. Por eso le damos gracias al Señor, porque Él hoy nos está asistiendo, nos está haciendo volver, nos está afirmando, nos está marcando el rumbo. No adapten las costumbres del mundo, sino que podamos ser transformados por medio de la renovación. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál va a ser el resultado? Que nosotros vamos a poder comprobar las costumbres, las buenas de las malas. Comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada al Señor y lo que es perfecto. ¿Amén? ¿Cuáles son las malas costumbres? La Biblia nos deja ver algunas que marcan principios, conceptos que encierran y abarcan muchas de las formas en las que luego nos conducimos. Porque dice la palabra de Dios que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él, o sea, lo que piensa en su corazón, lo que se anidó, lo que está ahí procesando, luego eso es lo que vamos a hacer. Qué interesante, porque muchas de las cosas que hacemos mal, primeramente, nacen en nuestro corazón, las dejamos ahí, no las trabajamos, actuamos de forma prepotente y luego sufrimos consecuencias. Pero vamos a identificar algunas de esas malas costumbres en el orden espiritual. Número 1, 1 Corintios capítulo 11. Verso 16. ¿Cuáles serían entonces las malas costumbres que tienen que salirse de nuestro hogar, de nuestras familias, de nuestras casas? Identificarlas. ¿Lo tiene? 1 Corintios 11, 16 dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias
de Dios. Acá marca un orden. Es muy interesante, porque lo que hace es afirmar lo que creemos. Primero nosotros, nuestra casa y las iglesias. Así es, porque no está dividido ni Cristo ni nuestra vida. No podemos ser uno en un lugar y otro en otro lugar, o estar partidos, porque Cristo no puede ser dividido. Y Cristo mora en nosotros. Eso es lo que tenemos que identificar. Y si hay algo que no está ocurriendo, o por lo menos no lo estamos manejando de esa forma, es el mejor tiempo para ir a su presencia y acomodar lo que haya que acomodar. Una mala costumbre, conforme el principio espiritual que nos deja ver este pasaje, es que contender, discutir, conflictuar, es una mala costumbre. No podemos tomarlo como normal. ¿Cuánto discuten en su casa? La realidad es que muchas veces discutimos, ¿sí o no? Bueno, si el pastor discute, yo me animo a decir. Por cierto, hay formas y formas. El Señor nos insta a que podamos hacerlo con un buen espíritu, por ejemplo. Donde hay un buen espíritu, en definitiva, no debería finalizar en contienda ni en conflicto. No nos tenemos que acostumbrar a resolver las cuestiones familiares de esa forma. No deberíamos. Es algo que necesitamos extirpar, que necesitamos sacar, para que no haya conflictos. No es nuestra costumbre. La identidad de la iglesia, de las iglesias, es que no se resuelven las cosas de esa forma. Entonces eso sería una mala costumbre. Contender, discutir, conflictuar. Cuando digo discutir no estoy diciendo, creo que ustedes ya me entendieron igual, en un intercambio de ideas, de buenas formas, donde debe prevalecer ponernos de acuerdo como familia para que haya frutos y para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio para nuestra casa. Todo lo necesitamos. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta noche? Que no nos podemos acostumbrar. No tiene que ser una costumbre manejarnos de esa forma. ¿Amén? Otra mala costumbre. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por ejemplo, hablar lo que no conviene, hablar lo que no edifica, nos pone en ambientes de corrupción. Comienza una operación de error, en donde la palabra de Dios nos dice: no erréis, no permitas que la influencia del engaño tome lugar en tu vida, en las de tu familia, en las de la iglesia. Traducciones ponen conversaciones como amistades, compañías. Otras muy interesantes ponía familiares. Y yo dije, ¿cómo familiar? Porque familia es una cosa y familiares, que vendría a ser parentela, es otra. ¿Cuántos dicen amén? Y la realidad es que no siempre los lugares, los ambientes con quien hablamos nos edifican o nos convienen, aunque todo nos sea lícito.
sí que tenemos que tener cuidado de quién entra a nuestra casa, a los lugares a los que nosotros vamos. Sí, tenemos que extremar los cuidados. Con esto no estoy diciendo que nos encerremos, nos metamos adentro de un tacho y nos quedemos ahí para siempre. Que no hablemos con nadie. No estoy diciendo eso. Estoy yendo un poco más profundo. Y también entiendo que me entienden a lo que me refiero. Porque todos tenemos que tener cuidado. Con quién hablamos, a quién tenemos como nuestro círculo íntimo y de confianza, qué beneficio en el orden espiritual me da las relaciones que yo dispongo tener, a quién estoy dispuesto a escuchar, a quién no, de qué hablo. Cuando me junto, ¿de qué se habla? ¿Qué es lo que prevalece? Es importante, porque no podemos tomar lo que la palabra de Dios nos indica como algo malo, negativo, y establecerlo y hacer como que nada acontece. Si no tenemos esos cuidados, el fin, la consecuencia, va a ser corrupción. Ser quitados de lo que hemos iniciado como una atmósfera donde queremos que el Señor se sienta cómodo. Porque evidentemente lo que primero se contamina en nuestro corazón, porque luego dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuidado. ¿Amén? Número 3. Hebreos 10:25. Dice así la palabra de Dios: no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Yo digo amén. Esto es algo que tenemos que pedir, mis amados. Una cosa he demandado al Señor, esa buscaré. No quedarnos en la demanda, llevarlo adelante. Señor, bendecime. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que la bendición de Dios permanezca en nuestras vidas? Llevar adelante los principios escriturales que nos permiten manejarnos y transitar en la bendición de Dios. Y que eso afecte a mi casa de forma positiva siempre. No es algo que al Señor se le pasa por alto. Y hemos entendido que congregarnos tiene que ver con encontrarnos con el Señor. Si hemos venido a este lugar a ver qué pasa, tampoco tendría mucho sentido. Tenemos que saber bien a qué venimos a este lugar, porque venimos a darle al Señor un culto, una reunión racional. Yo sé a qué vine. Yo vine a tener un encuentro. Y eso es algo sublime, que el Señor quiera encontrarse conmigo.
¿Cuántos entienden que es algo hermoso, maravilloso, extraordinario? Sale del ordinario, sale de lo normal. Ni loco me pierdo a no ser. Sabemos, creo que eran 3 premisas. Trabajo, enfermedad y piano. La involución del creyente. Hay cuestiones que se entienden claramente, pero ya no podemos ponerle miel a las cuestiones que no van si entendemos que somos la iglesia. 2 veces en la Biblia aparece el significado de lo que implica congregarnos, porque es un encuentro con el Señor. Asistir, por ejemplo, a estos encuentros con el Señor, congregarnos en la iglesia, asistir a la casa de Dios. Y luego, cuando Él dice en Tesalonicenses que nos vamos a encontrar con Él, porque es el episinagogue de Dios, el encuentro de forma natural, así como lo conocemos, pero que pasan cosas espirituales y que apertura lo celestial y el encuentro con el Señor. Entonces, miren qué importante lo que nosotros hoy estamos haciendo. Y tenemos que transmitirlo con fidelidad a nuestros hermanos y pedirle a nuestros hermanos que puedan entender esto, que no tiene que ver con ser molestos, con ser pesados. Es casi una imposición que el Señor nos da para que podamos exhortarnos. Es una asignación. No me puedo quedar tranquilo, porque dice que tenemos que hacerlo unos con otros. ¿Le ha pasado alguna vez que no quiso venir a la iglesia? Montón, ¿verdad? Yo me quedo por todos así. Y siempre hubo alguien, obviamente, en primera instancia la familia, seguramente, ahí exhortando, alentando. Muchas veces los padres a los hijos, otras veces los hijos a los padres, entre cónyuges, entre hermanos, amigos, porque es una mala costumbre no congregarse. Así lo dice el Señor. Dejar de congregar es una mala costumbre. Y tomarlo como normal es peor. Menos mal que vine. Bueno, le vamos a predicar a los que después los miran ahí por... Hola, hermano. ¿Está cómodo ahí en casa? ¿Está calentito, no? Gloria a Dios acá también. Leru, leru. Al final estaba peleando con la hermana. ¿Por qué, en nuestro caso particular, filmamos, dejamos la enseñanza, nos preocupamos porque todo salga de forma prolija? Porque obviamente si escapa a nuestras posibilidades no poder estar en la presencia de Dios, poder recibir la enseñanza, poder recibir su palabra, poder estar unidos en espíritu, que aún podamos seguir siendo ministrados si luego tenemos la posibilidad de volver a ver la enseñanza. Pero acá hay costumbres malas
que no debemos tomarlas como normales, porque eso nos aleja. Claramente nos aleja. Pero saben que también tenemos que darle gracias a Dios, que nos da las fuerzas, la conciencia, el amor para poder estar y venir a encontrarnos con Él. Y también orar por los que están débiles en su fe, por los que realmente les cuesta porque hay una operación muy fuerte que no permiten ni siquiera poder percibir la bendición de poder llegar. Claramente oramos, claramente nos ponemos en la piel, en los zapatos de los que realmente están pasando situaciones en el orden espiritual fuertes. Pero cuando se te presenta el Señor, se presenta la palabra con una operación mayor para sanarnos, para fortalecernos y para hacernos entender que estamos vivos. Todas esas malas costumbres las entendemos por el Espíritu y la palabra que necesitan ser extirpadas, cambiadas, y que es una asistencia de parte de Dios conocer estas verdades. ¿Amén? Voy terminando rapidito, así podemos adorar al Señor y no nos extendemos en el horario. Hay una referencia hermosa que tenemos que tener presente siempre, mis amados. Job capítulo 34, verso 32 dice: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Qué hermoso. Bueno es Dios. La palabra cumple esa función, tiene ese atributo, esa fortaleza, esa operación de sanidad. Vivifica nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo nos convence, nos hace ver de las cuestiones que no venimos haciendo bien, porque no las identificábamos. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, lo reconozco. No lo voy a hacer más. Es un compromiso de parte del Señor. Él es bueno. Él perdona nuestros pecados, nuestras maldades, las iniquidades. Él tiene poder para limpiarnos con su sangre. Pero también hace que asumamos un compromiso y que si lo recibimos de esa forma, espiritualmente, con esa sanidad, esa fortaleza y esa vivificación que el Señor da, poder decirle: si hice mal, no lo voy a hacer más. Puede que no tenía fuerzas, puede que no lo entendía en plenitud, puede que no me interesaba demasiado, pero hoy tu palabra y el Espíritu Santo me están haciendo entender. Si hice mal, ahora lo quiero hacer bien. Y claramente podemos aprender por espejo, haciendo lo contrario a las malas costumbres, estaríamos llevando adelante buenas costumbres. Pero Jesús tenía buenas costumbres que nos hacen bien, que son principios básicos del creyente, que no por ser básicos ocupan un lugar menor. Por el contrario, son los fundamentos del creyente y que por diferentes circunstancias vamos como dejando de lado. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Lucas capítulo 22, verso 39, dice que Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Está hablando la Escritura de que su costumbre era orar. Era una buena costumbre. El Señor tenía buenas costumbres.
Y la iglesia tiene que llevar adelante esas buenas costumbres. Si no lo venimos haciendo como conviene, voy a comenzar a hacerlo. Voy a retomar. Y eso hará que otros me sigan. Porque Él lo hacía y evidentemente los discípulos lo veían y también querían hacerlo. Porque las costumbres se nos pegan. Las malas ni les cuento. Pero bendito sea Jesús, que dice que Él tenía una costumbre. Se iba al monte, al lugar alto en el orden espiritual, para encontrarse con el Padre. Y lo seguían. Lucas capítulo 4, verso 16. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se congregaba el Señor. Para todos aquellos que dicen que no es importante. No, la iglesia es afuera. Ahí se predican entre ustedes y no sé qué querrán decir. O sea, sí entiendo, pero como que carece de peso. Sí que entendemos. Y si para el Señor era una buena costumbre, para la iglesia es una buena costumbre venir a la iglesia, valga la redundancia, a la congregación. Como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se nos insta a que podamos comprender que no tenemos que dejar de congregarnos. Pero no es antojadizo. Es un encuentro con el Señor. Y Él mismo se pone como ejemplo. El Señor se congregaba. Otro de los evangelios menciona que todos los días enseñaba en el templo. Miércoles, domingo, el sábado. Búsquelo. Todos los días se congregaba. Todos los días quería ir a encontrarse, anhelaba ese encuentro, seguramente con los hermanos, con la Escritura, con la posibilidad de enseñar. Y Marcos capítulo 10, verso 1 dice: Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y Él volvió a enseñarles como era su costumbre. Por lo menos 3 buenas costumbres que hoy podemos ver y el Señor nos deja a través de su palabra, y ni más ni menos que las que llevaba adelante Jesús y que no podemos dejar de lado en nuestras familias, en nuestras vidas. Orar, entender la importancia de lo que significa la iglesia y enseñar. Porque estamos para enseñar también. Papás, estamos para enseñar. No podemos olvidarlo, eso es una buena costumbre. Y entonces nuestras generaciones entenderán la bendición de poder enseñar a otros. Amén. Termino. Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que pueda hacer el hombre. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu presencia. Señor, gracias porque
realmente nos consideramos sanos, nos consideramos fortalecidos, estamos vivos porque podemos estar en tu presencia. Señor, gracias porque estás trasladándonos las costumbres que tienen que tener nuestros hogares, nuestras familias, nuestras casas. Y esas costumbres también nos hacen entender contentamiento y nos dan plena confianza de que jamás nos vas a desamparar. Creemos en tu palabra. Yo vengo ministrando, Señor, que en nuestras familias no faltará la oración, no faltará la preeminencia de los encuentros con el Señor y no faltará la enseñanza. En el nombre de Jesús, como una casa digna, como una casa que quiere honrar y agradar a su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, a la palabra. Porque bueno es nuestro Dios y para siempre su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado el son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y la voz alzar. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Aleluya. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 y para siempre su misericordia. ¿Cuántos se lo dicen hoy? Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia.
misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia.